La razón por la cual estoy poniendo esto, quiero explicarles también. Esta mañana, Dios nos ha dado a personas que desean también servir en el ministerio de compartir la palabra. Y uno de nuestros hermanos de nuestra iglesia tendrá la oportunidad de compartir parte de lo que compartiré esta mañana yo. Y por eso quiero poner el micrófono para él. Vamos a Éxodo capítulo 20, versículo 17. Dice, leámoslo juntos. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Pueden sentarse. Pompeya era una ciudad en la Roma antigua, que hoy es Italia, y en el año 79 antes de Cristo, todo cambió. En ese día, el volcán Vesubio tuvo una erupción que dejó enterrada a sus habitantes y se calcula entre unos 2,000 personas, pueden haber muchas más porque hay otra ciudad también que fue afectada. Pero cubrió a sus habitantes en más o menos 30 a 20 pies de cenizas. Los arqueólogos que han investigado han encontrado algunas cosas interesantes que les ayudan a entender cómo vivían en ese entonces. Y quiero decirles que la manera en que lo encontraron fue que cuando cayeron esta lava en las personas, básicamente los enterró vivos. Y al descubrir estos lugares estaban las figuras todavía conservadas con los huesos por dentro. Entonces inyectaron unos químicos para poder sacar esas figuras más exactas. Pero lo que encontraron es muy interesante. Miramos que encontraron a personas que murieron tomando en sus manos las monedas de oro. Tenían sus monedas de oro y murieron de esa manera. Otros tenían joyas. Esta ciudad era bastante rica y muy importante en ese entonces. Y lo interesante es esto, que muchas de estas personas murieron y encontraron estas monedas y estas joyas. Y usted se pregunta, ¿por qué murieron con ellos? Bueno, una razón lógica es que hubieron algunos previos que les dio el volcán de que iba a explotar. Pero usted puede imaginarse que la idea de estas personas era que en ese momento ellos podrían escapar y llevarse lo más valioso. ¿Qué era lo más valioso para ellos? Esas monedas, esas joyas. Eso era lo que a estas personas quizás les traía seguridad. Quizás era lo más valioso, lo material. Imagínese esto. Para otras personas quizás no era esto, pero también quizás otras cosas eran que les traía placer emocional, quizás algo más como lo sexual en esos días también. Pero lo que nos muestra este ejemplo es que hay problema de la codicia, ¿cierto? Hay cosas que valoramos nosotros, que consideramos que son importantes, que nos trae placer, nos trae un deleite. Y el 10º mandato nos lleva a reconocer que si no amamos a Dios primero en nuestra vida y no amamos a nuestro prójimo, nos llevará a algunos problemas. Nos muestra que la lealtad, si no está en Dios, va a estar en nuestros deseos. Y eso nos puede llevar a la codicia. Y la codicia nos muestra la falta de satisfacción en Dios, la falta de contentamiento, la falta de gratitud a Dios. Y en cierta manera podríamos decir que este mandamiento es el resultado de no cumplir los 9 mandamientos. Y específicamente, muy especialmente, el primer mandato, que es amar a Dios. Así es que la codicia es la alarma que nos muestra que estamos viviendo equivocadamente y que no estamos obedeciendo el mandato del Señor. Hablemos en esta mañana sobre esto de la codicia, el pecado de la codicia. ¿Qué significa codiciar? Noten, Éxodo dice, no codiciarás. La palabra codiciar simplemente significa desear, anhelar, estimar, considerar precioso algo. Y la idea de esta palabra es que no debemos de desear, considerar para nosotros lo que no nos pertenece a nosotros, le pertenece a alguien más. Pero queremos eso para nosotros, para que nos traiga el placer, para que nos traiga la seguridad. Eso es codicia. Eso se origina internamente en nuestro corazón.
especialmente cuando vemos a alguien que tiene algo o alguna cosa o persona que nos queremos nosotros para nosotros. Si dejamos que esos deseos nos lleven a más allá, nos puede llevar primero a codiciar, pero también nos puede llevar a acciones que son pecaminosas. Esas acciones son las que los 10 mandamientos nos dicen que no hagamos. La codicia puede llevar a personas a matar, puede llevar a las personas a robar, puede llevar a violar cualquiera de esos 9 mandamientos que ya hemos visto anteriormente. Les doy un ejemplo. Si yo amo el dinero tanto, me puede llevar a qué cosas. Si yo amo el dinero, obviamente la codicia me lleva a querer más dinero y eventualmente el dinero me lleva a ponerlo primero en mi vida. Quizás me va a llevar a tener ese intenso deseo de poseer y querer más dinero, lo cual me va a hacer desplazar a Dios. Puede que me lleve a robar a otros. Puede que me lleve a ser deshonesto. Si yo tengo malos deseos sexuales, estos malos deseos sexuales me pueden llevar a ¿qué? A codiciar a una persona que no es mi esposo o mi esposa. Me llevará a cometer adulterio. Eso es la codicia. ¿Cuál es el origen de la codicia? ¿De dónde viene? Creo que hemos visto ya los mandatos y en varios mandatos de dónde se origina el pecado, dónde vienen algunas de estas faltas en los mandatos. ¿Se recuerdan? ¿De dónde creen que viene este mandato? ¿Dónde se origina? ¿Alguien tiene idea? Oh, sí, en el corazón. Pero vea en Isaías 14, 12 al 14. Mira lo que dice. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿Cómo cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto y junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Este texto no es acerca de el rey Ciro, sino está hablando, ¿sabe de quién? Satanás, la caída de Satanás. Y el pecado original de él es que él no quiso su posición que tenía, él quiso más. ¿Sabe qué posición codiciaba? La de Dios. Y en Ezequiel 28, 11 al 14 nos dice que Satanás, mire, escuche, tenía todo, tenía perfección, tenía hermosura, tenía sabiduría, tenía poder, estaba en la presencia de Dios, en el monte de Dios, pero no estaba satisfecho, quería más, codició más. ¿Qué trajo eso como consecuencia? Satanás cayó y ahora tiene una posición de Satanás, el que se opone a Dios, el que quiere destruir el plan de Dios, es nuestro enemigo también, así como lo es de Dios, pero él fue el originador de la codicia. Y en el jardín del Edén, ¿quién fue quien vino a tentar a Adán y Eva? ¿Quién fue? Satanás. ¿Y qué fue lo que les dijo? Les hizo ¿qué cosa? Codiciar más. Ustedes desean más, ¿cierto? Yo quiero ayudarles. Ustedes necesitan más. Y les invitó a codiciar. Y el hombre y la mujer miraron el fruto prohibido y lo codiciaron. Y les llevó al pecado. Y desde ese entonces, nuestro problema con la codicia no termina. ¿Verdad? En Romanos 7, mira lo que dice Pablo. Sí, el pecado se originó en Satanás. Sí, él tentó a Adán y Eva. Pero en el momento que nosotros también pecamos, desde que nacemos, obviamente, tenemos un problema con la codicia porque somos pecadores. En Romanos 7, 7, 8. Mira lo que dice San Pablo. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿Los mandatos son pecados? De ninguna manera. Mira lo que dice Pablo. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si no lo dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que el pecado nuestro que llevamos dentro de nosotros
cuando conocemos la verdad de Dios, nos lleva a realizar qué es lo malo delante de Dios. Nos dice lo que es malo y eso nos lleva también a pecar. Nos muestra que somos pecadores incapaces para cumplir la ley de Dios. Y como ya hemos hablado antes, es imposible cumplir los mandatos de Dios con nuestros esfuerzos. Y en el versículo 14 de este mismo pasaje, Pablo dice esto. ¿Por qué nosotros no podemos cumplir? Escucha esto. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. El problema es que los mandamientos son espirituales y yo soy carnal, dice Pablo. Yo no puedo cumplirlos. No es posible. Estamos en dos niveles diferentes. En el versículo 22 nos dice Pablo, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Qué será ese hombre interior? Esa es la nueva persona que ha creído en Cristo. Pablo termina ese capítulo diciendo, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Pablo está diciendo, aunque hay esta lucha interna debido al pecado y no puedo cumplir los mandatos de Dios, sé que puedo cumplirlo solamente a través de ¿quién? De Cristo, en mi interior, porque Él me cambia, Él me transforma, Él me da el poder para vivir para Él. Solo a través de Cristo podemos vivir la verdad de Él y cumplir sus mandamientos. Quiero decirte esta mañana, esto no es automático. Quiere decir que tú dices, yo quiero cumplir esto. No. Primero tienes que creer en Cristo como tu Señor y Salvador. Si tú no has dado ese paso y tú quieres cumplirlo con tus esfuerzos, lo único que te vas a dar cuenta es que eres más pecador. Porque la verdad de Dios es un espejo que constantemente te va a mostrar quién tú eres delante de Dios. Como creyentes sabemos que hay un proceso para la codicia. Santiago 1, 14 y 15 nos da ese proceso. Mire lo que dice. Cada uno es tentado. ¿Satanás? No, escuche lo que dice Santiago. Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, propios malos deseos. Es atraído, seducido. ¿Qué sucede cuando pasa esto? Dice, después que ha concebido estos malos deseos, cuando nos atrae, nosotros decimos, sí, yo lo quiero, y vamos ahí. Dice, cuando es concebido, ¿qué pasa? Da a luz el pecado. Cuando yo llevo a cabo los deseos malos míos, me lleva al pecado. Y el pecado, dice, siendo consumado, da a luz la muerte. Viene la muerte espiritual. Esas son las consecuencias que miramos que vienen a través del pecado cuando nosotros nos dejamos llevar. Así es que el pecado se origina no solamente en Satanás, se origina en nosotros mismos. ¿Qué consecuencias, o más bien, qué es lo que codiciamos nosotros? Y aquí es donde Carlos nos va a compartir un poquito. Sí, ahí está, ¿se escucha? Ok, perfecto. Ok, ¿qué cosas son las que codiciamos? El versículo primeramente dice, la casa de tu prójimo. Y es aquí donde entran las propiedades. Este término es bastante general y podemos decir que podemos codiciar las cosas que posee, las cosas materiales que posee el prójimo. Pueden ser tanto cosas materiales como cosas inmateriales, cosas que no son intangibles, que no podemos tocar. Pero también abarca las personas que viven en la casa del prójimo. Entonces, esto aplica cuando nosotros vemos lo que posee el prójimo y nosotros lo deseamos. Generalmente, muchas veces hablamos muy críticamente de estas personas, pero en realidad codiciamos lo que ellos tienen. Segundo, dice luego, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y esto quiere decir que está hablando de las relaciones. El séptimo mandato nos manda a no adulterar. Este acto no solo es externo, sino que también es interno. Y es en el corazón donde nace el pecado, la codicia y también el adulterio.
Aunque el mandato es bastante específico y dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no necesariamente tiene que decir que es la esposa de nuestro prójimo. Puede ser otra persona que tal vez conozcamos, tal vez ni siquiera conocemos a la persona, pero la hemos visto, pero el pecado nace en nuestro corazón. Este acto, como ya hemos dicho, puede ser externo, es decir, cuando se consuma el pecado, pero también es interno. Ya cuando la codicia está en nuestro corazón, adulteramos en nuestro corazón y es pecado según lo que nos enseñó nuestro Señor. Aplica tanto a los hombres como a las mujeres, obviamente. Como tercer lugar, dice, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno. Y esta, siendo una cultura en aquel entonces, una cultura agraria, estos términos eran utilizados para referirse a las propiedades del prójimo y también eran utilizados como el sostenimiento de la familia. Esto quiere decir que lo podemos relacionar con el negocio o con el trabajo de las personas. No debemos codiciar el negocio ni el trabajo de las personas. Y generalmente nosotros nos ponemos en una posición donde nos comparamos lo que tiene el prójimo con las cosas que Dios nos ha dado a nosotros y decimos, oh, tal vez el Señor le ha dado esto y Él está produciendo más y está produciendo más de lo que nosotros estamos produciendo. Y es aquí cuando nosotros codiciamos lo que estas personas poseen. Como cuarta cosa decimos las posesiones. Dice, ni cosa alguna de tu prójimo. Y esta última frase nos deja claro que no debemos codiciar nada, absolutamente nada de lo que nuestro prójimo posea. Esto incluye también el dinero que otros poseen. En Deuteronomio 7, versículos 21 al 25, el Señor Dios le dice a su pueblo que cuando ellos posean la tierra prometida, no deben codiciar las cosas que se vayan a encontrar allí. Ellos encontraron tesoros, encontraron túnicas de calidad, se encontraron plata y oro. Pero el Señor les dijo que rotundamente que no lo tomaran, pues este oro y estas cosas estaban asociadas con los dioses que adoraban allí. Hacerlo nos llevaría a un desvío espiritual. Entonces, en el versículo 25 dice, las esculturas de sus dioses quemarás en fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Eso lo dice el versículo 25. Entonces la aplicación para nosotros es no codiciar ninguna cosa que nuestro prójimo posea. Todas estas cosas, todas estas codicias nos llevan a la separación del camino del Señor. Nos desvían totalmente del camino del Señor. Y hoy día tenemos que estar alertas porque hay tantas cosas que podemos codiciar y sobre todo en nuestra cultura que es tan materialista. Y todas estas cosas nos llevan a apartarnos del camino del Señor. Nos llevan al pecado, nos llevan a la muerte espiritual. La codicia traerá consecuencias a todas aquellas personas que deciden no obedecer al Señor. Entonces, ¿cuáles son una de esas consecuencias que podemos ver? Quiero darle algunos ejemplos que vemos en el Antiguo Testamento. Y como la primera es que trae la condenación de Dios. Según Miqueas capítulo 2, versículos 1 y 2 dice, hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. En este pasaje miramos que Israel es condenado por Dios por una lista de pecados que cometieron, y uno de ellos fue la codicia, que las llevó a robar a otras personas. Luego vemos que trae el castigo de Dios. Esto es la segunda consecuencia, trae el castigo de Dios. Vemos que en Josué 7, versículos 21 al 26, encontramos que Acán codició dinero y propiedad de los de Ai y tomó parte del anatema. El anatema era una cosa maldita ante los ojos de Jehová. Esto llevó a la ejecución de él, de su familia y de sus bestias, porque él tomó esto, codició esto y lo llevó al castigo de Dios. Como tercera consecuencia vemos que trae
que nos lleva a nosotros, nos lleva a la injusticia. En Primera de Reyes 21 vemos como el rey Acab codicia la viña de Nabot y Nabot se rehúsa a vendérsela. El rey insiste e insiste en comprársela o cambiársela por una viña que él considerara que era mejor, pero él se rehúsa. El rey regresa a su casa, su esposa lo ve decaído, lo ve triste, le pregunta qué pasa y él le comenta. Luego su mujer Jezebel, se consigue unos sicarios y planea el asesinato de Nabot para conseguir su viña. Al llevar a cabo este asesinato, podemos ver que ellos toman la posesión de la viña y podemos ver que Acab, por su codicia, fue llevado a la injusticia y que esta injusticia lo llevó a que Dios lo castigara severamente. Tanto Acab como Jezabel murieron por castigo divino. Ahora, quiero que veamos cuáles son algunas consecuencias que podemos encontrar en nuestra vida. Bien, gracias, Carlos. ¿Cuáles son algunas consecuencias en nuestra vida? Te dice, wow, en el Antiguo Testamento, qué severo eso, ¿cierto? Nos muestra cómo a lo que lleva la codicia. Pero vea qué trae esto en nosotros. ¿Están listos? Número 1. Nos transforma en personas que nunca están satisfechas, controlados por los deseos insaciables. Hay un libro y una película, obviamente para los que quieren leer el libro, lo quieren ver la película. Se llama El Rey de los Anillos, muy popular, ¿cierto? Y hay un personaje que se llama Gollum y que había sido antes un hobbit. Y si no sabe qué es, búsquelo después del servicio, no ahorita. Y él se encuentra este anillo. Este anillo es mágico y se convierte en todo para él, tanto que le transforma completamente, le consume completamente, de tal manera que aún su apariencia física cambia y deja de ser hobbit y se convierte en una persona que está deformada y constantemente repite una frase para referirse al anillo: mi precioso. Y constantemente está mi precioso. Ahora en inglés lo usa my precious. Y lo cuida, lo protege. Su mente constantemente está en ese anillo que le controla, le hace actuar conforme a su mala naturaleza. Y es más, está dispuesto a matar si alguien le roba ese anillo. No quiero decirles el fin de esa historia, tiene que leerla o mirar la película, pero no trae buenos resultados para él. Pero la codicia tiene ese poder para transformarnos en personas consumidas por nuestros deseos insaciables, pecaminosos. Jamás seremos satisfechos por la magia de la codicia. No nos traerá satisfacción. Y la única forma de salir de eso, de la codicia, es dejarla. Tenemos que dejar eso que nos tiene atrapado. Segundo lugar, nos lleva también a compararnos con otros constantemente. Las comparaciones generalmente se hacen con lo material. Queremos lo que otros tienen. Y puede también suceder con nuestras habilidades. Queremos las habilidades de otros. Yo veo a aquellas personas con esas habilidades y yo quiero esas habilidades para mí también. Queremos ser importantes como otros, queremos ser reconocidos como otros. En la manera que vivimos también en nuestras familias, queremos que nuestra familia también sea igual a ciertas familias que tienen más que nosotros. Y generalmente esto viene con la envidia. La envidia no trae buenos resultados para nosotros y es más, nos va a afectar físicamente. En Proverbios 14:30 dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Quiere decir que afecta físicamente la envidia. Tercer lugar, la codicia nos quita el gozo y el contentamiento.
La avaricia, que es también palabra sinónima, no solo quita el gozo y el contentamiento diciéndonos que tenemos que tener más y más y más para ser feliz, sino que también nos llena de ansiedad. Mientras más tenemos, más crece nuestro deseo de tener más. Y esto nos produce ansiedad que no nos deja descansar. Eso es precisamente lo que pensó el hombre en Lucas 12. Este hombre tenía bienes en abundancia, pero quería un poquito más para poder descansar y gozar. Pero en esa noche, dice el Señor Jesucristo, vinieron a pedir su alma. Y el Señor le llama a esta persona una persona necia. Mire lo que decía él. Diré a mi alma, alma mía, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. La codicia nos hace que seamos esas personas necias que constantemente están deseando y codiciando más y más. Número 4 nos lleva a la avaricia. Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres su manera de vivir, su vida. ¿Sin qué? Avaricia. Contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desamparé ni te dejaré. La codicia nos lleva a querer más y más, sin importar qué es lo que tengamos que hacer. Debo tener más. Y esa codicia se convierte en nuestra costumbre, nuestra manera de vivir, un estilo de vida controlado por ella. Esto es pecado. Debemos estar contentas con lo que Dios nos ha dado ahora. Y el pasaje es claro que Dios está con nosotros, nunca nos va a dejar, incluyendo los momentos de adversidad, en los momentos de necesidad. Y miren lo que el Señor les manda y les dice a los que están escuchando. En Lucas 12:15 les dijo, mirad, guardaos. No quiere decir eso que no se dejen por esto. Guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Muy interesante, ¿verdad? Parece que aplica a nuestra cultura hoy día. ¿Sí? Un cristiano, filósofo del siglo pasado dijo esto, la prosperidad teje a un hombre al mundo. Él siente que está encontrando su lugar en él, mientras que realmente el mundo está encontrando su lugar en él. ¿Tiene sentido? Lo repito otra vez, escuche. Cuando nosotros tenemos cosas, la prosperidad dice, teje a un hombre al mundo. Él siente que está encontrando su lugar en el mundo, mientras que realmente el mundo está encontrando su lugar en él. ¿Sí ve la diferencia? La prosperidad, la avaricia, comienza a apoderarse de la persona. Y eso nos lleva a número 5, la idolatría. Mucho de lo que codiciamos es parte de lo que las personas idolatran, creo que quiero decirlo correctamente. La codicia reemplaza a Dios y se convierte en un ídolo. Nuestra vida empieza a estar centrada en esas cosas, en esos ídolos y no en Cristo. Y un autor dice esto, es natural que el hombre desee bienes materiales como un medio para las necesidades básicas de la vida, pero la avaricia convierte estos bienes en dioses. Y es por esto, mire, Pablo dice que la avaricia, la codicia, es un pecado digno de la condenación de Dios. En Colosenses 3:5 dice, haced morir, maten, eliminen lo de este mundo, lo terrenal en vosotros. ¿Qué son? Fornicación, impureza, sabemos eso. Pasiones desordenadas, sí. Malos deseos, sí. ¿Y qué más? Avaricia, codicia, que es idolatría. La codicia es idolatría. Eso es lo que produce la codicia en nosotros. ¿Qué es la solución?
¿Qué es lo que podemos encontrar en la Escritura que nos da la solución en cuanto a esto? ¿Sabe? El primer mandamiento nos da la solución. ¿Cuál es? ¿Cuál es el primer mandamiento? Bueno, lo dice en forma negativa, ¿cierto? No tendrás dioses ajenos. Pero vea lo que dice en Deuteronomio 6:5, lo pone en la manera positiva. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. La solución es amar a Dios. Él debe ser primero en tu vida. Si no amamos más a Dios que cualquier otra cosa o cualquier otra persona, jamás seremos libres de la codicia. Solo Dios puede satisfacer nuestro ser completamente. ¿Por qué? Porque Dios nos diseñó para Él. Dios nos creó para Él. Y cuando nosotros no dejamos que Él sea el centro de nuestra vida, la codicia tendrá control de nosotros. Si no amas a Dios, vas a seguir luchando con la codicia. Vas a luchar con las cosas materiales. Vas a ser tentado constantemente por estas cosas. Solo amando a Dios podrás ser libre de la codicia. Quiero decir, no es automático esto. No puedes decir, yo amo a Dios, ya estuvo. No sucede así. ¿Cómo sucede ese amor? ¿Cómo se desarrolla ese amor? No es tan difícil de entender eso, ¿cierto? ¿Cómo crece nuestro amor hacia otras personas? Sí, algunos hicieron movimientos como esto. ¿Hay qué? ¿Una qué? Relación con Dios. Tienes una intimidad con Dios. Eso quiere decir que tú dedicas tiempo con Dios. Y normalmente hay dos cosas muy sencillas. Uno es dejar que Dios nos hable a través de su palabra. Y segundo es yo también conversar con Dios a través de mis palabras. Se llamamos oración. Y eso tiene que ser prioridad en tu vida. Si eso no existe, tu relación no va a crecer con Dios. Es imposible. Y eso es lo más básico en la Escritura para poder tener a Dios primero en nuestra vida y poderle amar. No podemos amar a alguien que no conocemos, ¿cierto? Sería tonto, ¿eh? Bueno, se puede en términos humanos, pero realmente no es el ideal ni es lo que Dios quiere. Dios quiere que le amemos. Segundo lugar, debemos de aprender el contentamiento y la generosidad. Hablemos primero del contentamiento. Mire lo que dice Pablo en Filipenses 4:10-14. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícitos, pero os faltaba oportunidad. Miren lo que dice aquí Pablo. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo. Y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa es la más popular y nadie lee los primeros versículos anteriores de eso que nos dicen qué situaciones debemos de decir eso. No cuando estamos mirando el MMA y miramos aquello, todo lo puedo en Cristo, soy tan fuerte, puedo golpear a la gente. No, Pablo dice, no está hablando de eso. ¿Cierto? Todo lo puedo en Cristo. ¿Qué está hablando Pablo? Contentamiento. Miren lo que dice Pablo. Aprendí a estar contento en mis situaciones difíciles. Cuando tenía escasez, dice Pablo, se ajustaba a la situación y estaba contento. Cuando tenía en abundancias, se ajustaba a la situación y estaba contento. Y vivía humildemente, dice Pablo. No buscaba poseer más para endeudarse más y querer tenerlo todo de la manera que él lo pensaba que debía tenerlo. Pablo había aprendido a vivir con los medios que Dios le había provisto. Y quiero decirle esto, si nosotros no aprendemos a vivir con los medios que Dios nos ha dado, siempre vamos a estar codiciando más y más. Si nosotros no aprendemos a vivir humildemente,
viviremos queriendo cada vez más y más. Pablo sabía esto. Dice, todo lo puedo en Cristo, en cualquier situación. En la situación de necesidad como en la situación de abundancia, puedo vivirlo. Y dice, todo lo puedo en Cristo en cualquiera de esas situaciones. Y la frase clave de Pablo dice, aprender. Miren lo que dice, estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo dice, aprendí. Me enseñaron las situaciones de la vida a aprender contentamiento. ¿Sabe? Esto de contentamiento tiene un impacto mucho más profundo de lo que pensamos. En 1 Timoteo 6:6-8, Pablo dice esto en cuanto al contentamiento. Mire, dice, pero gran ganancia es la piedad. Esa piedad, ese deseo de ser como el Señor, de ser piadoso, ser como el Señor quiere que seamos. Dice, acompañada de contentamiento. Y Pablo enfatiza aquí, dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, lo básico, dice Pablo, estemos contentos con eso. Que Pablo está diciendo, dice, mire, lo que usted posee hoy día, todo lo material, eso no le va a ayudar a ser más piadoso. Pero el contentamiento le va a ayudar a ser más piadoso. Y el contentamiento tiene repercusión eterna. ¿Sí? ¿Está claro? Por eso la importancia del contentamiento. Segundo lugar, no solamente debemos de aprender el contentamiento, pero debemos aprender a ser generosos. No solamente estar contento con lo que Dios nos ha dado provisto, cualquier situación en que estemos. Pablo no está hablando de no progresar, nada de eso. Quiero que entiendas, es la codicia que nosotros no estamos contentos con lo que tenemos y queremos más. Pero también debemos aprender a ser generosos. En Lucas 12, 31 y 34, el mismo texto que hemos hablado esta mañana del hombre que quería más, el Señor nos dice que debemos de invertir en el reino de Dios. Y esto envuelve ser generoso. Un autor dice lo siguiente, la codicia tiene dos partes. La avaricia para adquirir lo que no poseemos, eso es lo que hemos hablado hasta este momento. Y la avaricia para retener lo que poseemos. No basta evitar ser codicioso. Debemos de aprender a ser generosos con lo que tenemos. De acuerdo a las estadísticas, los americanos gastan un promedio de $1,497 al mes en cosas que no son esenciales. El americano típico gasta $20 en café, eso es Starbucks, $209 en comida de restaurantes, $91 por el cable de televisión, $22 en servicios de música en línea u otras aplicaciones, $73 en membresía de gimnasio, muchos ni lo usan, $109 en gastos impulsivos. Hacen 5 gastos impulsivos al mes. Todos saben qué son esos, ¿verdad? Oh, compró. Hoy no necesitaba eso, lo compré. Sin embargo, escuche esto. El 58% dicen que no tienen dinero para un plan de retiro. El 35% no tienen para seguro de vida, es muy caro. Ahora, como hispanos, te dicen, los americanos tienen mucho dinero. Es cierto. De seguro que también usted lo hace. Lo hacemos nosotros también. Pero aquí está lo interesante. Gastamos en cosas innecesarias. ¿Sabe cuánto damos nosotros? Les voy a dar una idea. En los Estados Unidos, solo el 5% de los cristianos diezman. Y de estos, el 80% solamente dan el 2% de lo que ganan. O sea que la mayoría de los creyentes están dando 2% de lo que ganan. Pero no hay problema gastar en las cosas innecesarias. Eso nos está diciendo que hay un problema de generosidad. Y la codicia dice, yo lo que tengo es mío, yo no quiero compartirlo. La generosidad admite que Dios es dueño de todo y Él quiere que yo sea generoso con lo que Él me ha dado.
Pablo dice que nosotros debemos aprender el contentamiento y hacer que en tercer lugar, debemos afianzar nuestra vida en la vida abundante de Cristo. Juan 10:10, el Señor dice que el ladrón, Satanás, viene para matar, robar, destruir. Mas yo he venido, dice, para darles ¿qué cosa? Vida abundante. La vida abundante en Él no solamente nos ayuda a ser obedientes a sus mandatos, sino que nos ayuda a deleitarnos en Él. Hasta que tú no tengas esa vida abundante de Él, no cesarás de desear más y codiciar. Y el Señor te invita a esta mañana a tener esa vida abundante que solamente se encuentra en Él. Escucha este pequeño poema que habla de lo que nosotros hacemos cada día y que cuando nos damos cuenta de que necesitamos ser diferentes ya es muy tarde. Era primavera, pero era verano que quería, los días cálidos y el aire libre. Era verano, pero era otoño que quería, las hojas coloridas y el aire fresco y seco. Era otoño, pero era invierno que quería, la hermosa nieve y la alegría de la temporada de vacaciones. Era invierno, pero en primavera es lo que quería, el calor y el florecimiento de la naturaleza. Yo era un niño y era de la edad adulta que quería, la libertad y el respeto. Tenía 20 años, pero eran 30 o los 30 años que quería, ser maduro y sofisticado. Yo era de mediana edad, pero eran 20 años que quería, la juventud y el espíritu libre. Estaba jubilado, pero era de mediana edad que quería, la presencia de la mente sin limitaciones. Mi vida había terminado y nunca conseguí lo que quería. Así vivimos la vida muchas veces. El Señor nos invita a aprender a estar contentos en Él. Señor, gracias en esta mañana por tu palabra. Rogamos que nos ayudes a evitar la codicia, amándote a ti sobre todas las cosas, poniéndote en primer lugar en nuestras vidas. Ayúdanos a estar contentos con lo que nos has dado. Ayúdanos a ser generosos con lo que nos has dado. Ayúdanos a cada día buscar nuestra completa satisfacción en ti y a poder vivir cada día apegado a ti, diciendo te deseo más que cualquier cosa y buscarte a ti cada vez más que cualquier cosa, que cualquier persona, cualquier deseo sea inferior al amor que tenemos hacia ti. Ayúdanos, Señor, como iglesia a ser una iglesia que te ama a ti, una iglesia que vive para ti, una iglesia que sabe estar y vivir contenta y sabe cómo ser generosa y sabe cómo agradarte a ti con todo lo que hace. En el nombre de Cristo. Amén.